Recordamos aquí este encuentro último del Festival de Lectura Infantil y Juvenil sobre lectura digital. En la era digital se ha producido un incremento cotidiano tanto de la lectura como de la escritura. Leemos constantemente correos electrónicos, mensajería instantánea de diversa índole, noticias, opiniones y otras tantas cosas más. En la era digital, los seres humanos leemos digitalmente apenas nos despertamos y leemos antes de dormirnos. Leemos en la cotidianeidad mucho más de lo que hemos leído nunca. Pero toda esta literatura breve digital, permítanme que lo llame de esta manera, es precisamente tan breve como efímera. Está escrita para ser leída y a continuación ser desechada. Y en este escenario, ¿qué sucede con la lectura de la literatura perdurable, de los libros, para entendernos? Aquellos que no somos lo que llaman nativos digitales, compatibilizamos en función de momentos, circunstancias y peso en gramos la lectura en papel con la lectura digital. Pero este diálogo que ahora abrimos busca averiguar qué sucede con esos nativos digitales, qué entronque hay entre literatura digital y literatura infantil y juvenil, como reza el título de este festival, y en definitiva, qué posibilidades existen de servirse de lo digital, de las redes sociales también, para fomentar la lectura. Desde la Junta de Castilla y León, este año hemos lanzado el segundo Plan de Lectura 2016-2020, donde la lectura digital se convierte en uno de los ejes principales de acción, centrándose en los nuevos soportes documentales, en la diversificación de formatos y nuevas formas de lectura y también en el desarrollo de competencias y de destrezas en la lectura digital. Y para conversar acerca de esta lectura digital tenemos en el festival la fortuna de contar hoy con 4 personas bien experimentadas en la materia, a las que quiero agradecer aquí su presencia hoy. Son Inés Miret, consultora internacional especializada en proyectos digitales de lectura, libro y bibliotecas, es socia fundadora de Neturity. Florencia Corrionero, directora del Centro de Desarrollo Sociocultural de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez en Peñaranda de Bracamonte, en la provincia de Salamanca. Francis Ballesteros, de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, y Leandro González, de la Dirección General de Innovación y Equidad Educativa de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. Abriendo la ronda de intervenciones, Inés, tú que has sido pionera en proyectos vinculados al mundo digital, vinculados a la lectura y esos llamados nativos digitales. ¿Crees que estos nativos digitales son realmente ya lectores digitales o siguen prefiriendo, como podamos hacerlo en otros ámbitos, todavía el papel por encima de lo digital? Y en el caso de lo digital, ¿necesitan de formación? ¿Necesitan adquirir una serie de destrezas que precisamos los no nativos digitales para abordar plenamente la lectura digital? ¿O por el contrario, les es ya algo innato y propicio a la hora de leer y por lo tanto nos puede ser propicio a los aquí presentes para fomentar la lectura? Muchas gracias, Mar, muchísimas gracias, obviamente, por poder estar en esta mesa. A mí, siempre que participo en una sesión de este tipo, me gusta citar a un investigador norteamericano que se llama Robert Darnton, que es muy conocido porque él es historiador cultural especializado en historia del libro y ha sido director de la Biblioteca de Harvard muchísimos años. Yo sé que la Biblioteca Virtual Cervantes ha tenido relación. Bueno, Robert Darnton dice una frase interesante que a mí, por lo menos profesionalmente, desde mi posición, me ayuda mucho a pensar. Y es que él dice, bueno, realmente estamos ante una velocidad del cambio tan grande. O sea, si pensamos el tiempo que me dio desde la invención de la escritura hasta la aparición del códice, desde el códice hasta la imprenta de tipos móviles, desde la imprenta de tipos móviles hasta Internet, etcétera, los tiempos que median entre esos hitos se van acortando de una manera radical. Luego, eso nos mete en un escenario de una cierta incertidumbre.
Entonces, a mí esa idea de la incertidumbre como escenario me interesa mucho profesionalmente, porque muchas de las cosas que vayamos a decir aquí suponen un cierto camino personal por entender algo que está en proceso de construcción y, por tanto, diría que lo que yo diga, desde luego, no vale. O sea, que lo que yo haya leído, lo que yo haya construido, no vale. Estamos construyendo y todos estamos aprendiendo a construir. Y estos foros realmente nos sirven para eso. Bueno, tú me preguntas por los nativos digitales, si realmente son lectores digitales. Bueno, hay tantas cosas que decir que yo voy a intentar un poco situar. Bueno, primero, esta metáfora que utilizó Prensky y que él hizo, digamos, pública en el año 2001, ha sido muy criticada. O sea, yo creo que intuitivamente fue interesante porque, sobre todo los adultos, nos sentimos muy identificados de que estaba pasando algo en ese otro lado, en el lado de los jóvenes, que nosotros no controlábamos. Y, por tanto, esa idea de nativo inmigrante reflejaba bien un sentimiento, pero no sé si describía bien un hecho. ¿Por qué? Porque esa metáfora alude sobre todo al qué. Es decir, pensaba, bueno, estos jóvenes están interactuando con una serie de tecnologías, es decir, el qué, desde muy pronto y, por tanto, pues aprenden algo que para nosotros es nuevo. Hay una serie de investigadores, como por ejemplo David White, en el ámbito anglosajón, que fue bastante crítico con este nombre y que dijo, no, yo creo que tenemos esto que entenderlo de una manera algo más compleja. Para empezar, esto es un continuo. Es un continuo entre visitante y residente, o sea, introdujo una nueva metáfora. Pero no solo eso, o sea, no solo introduce esa idea de continuo, sino que es que nos comportamos de manera distinta en nuestra interacción con lo digital, también los jóvenes, en función de los contextos en los cuales interactuamos. Es decir, no es lo mismo nuestra interacción y la interacción de los jóvenes en los ámbitos personales, en los ámbitos de relación personal, que en los ámbitos institucionales, la escuela, una biblioteca, es decir, nos comportamos de manera distinta. Bueno, ¿qué dice la investigación sobre estos ya no nativos digitales? Porque realmente es que nativos digitales, ¿quiénes son? ¿Los padres de nuestros alumnos hoy de las escuelas? ¿Son ya también nativos digitales? ¿Los padres jóvenes? Si el nativo digital venía casi como de una fecha, ¿no? De un momento. Bueno, ¿qué dicen? Entonces, en tu pregunta hay varias partes y yo espero que salgan en la conversación. Uno tiene que ver con la vida de estos jóvenes en el mundo de la información y de los medios y de la comunicación. Y otro, podríamos en principio distinguirlo, que tiene que ver en su interacción con la ficción y específicamente con la ficción literaria digital. Y por tanto podríamos como establecer un poco eso, porque si no vamos a decir algunas generalidades. Y me voy a centrar en la información, porque en este foro hemos hablado mucho de literatura, pero creo que también en esta mesa de lectura digital tiene cabida pensar en la información. Hay muchos trabajos que hoy documentan, y sobre todo lo que más me interesa es que documentan desde un punto de vista cualitativo, no tanto cuantitativo. O sea, son estudios que tratan de ver a lo largo del tiempo cómo se comportan estos jóvenes en su interacción con la información. Este mismo David White hizo una investigación bonita de carácter longitudinal en la cual se ponían de manifiesto algunos datos interesantes sobre cómo interaccionan los jóvenes con la información. Y destacaba algunos asuntos, yo creo que de interés. Por ejemplo, siempre, obviamente, algo que todos tenemos experiencia, usan Google y Wikipedia como acceso a la información y como medio de información. Pero ninguno en sus bibliografías, en sus lugares donde tenía que citar las fuentes de información que estaba utilizando para hacer un trabajo, para documentar un proceso, nunca citaba la entrada de la Wikipedia, sino que se servía de las referencias que aparecen en la Wikipedia para citar ahí. ¿Por qué ese comportamiento ante este fenómeno que está formando parte de la discusión? Nosotros también somos usuarios de Wikipedia y somos usuarios de Wikipedia en nuestro entorno personal y en nuestro entorno institucional. Bueno, ¿por qué ese doble comportamiento? Estos trabajos ponen también, por ejemplo, de manifiesto que una proporción muy pequeña de jóvenes contrastan la información. Hay otros investigadores también muy interesantes que hacen un trabajo también muy cualitativo. A ellos les daba algo así como que 1 de cada 10 de los estudios estudiados realmente contrastan información. Y es más, se encuentran dificultades para formular una buena pregunta de investigación, es decir, para tener una pregunta interesante.
¿encuentran dificultades para localizar fuentes que les permita resolver esa pregunta de investigación? ¿Encuentran dificultades para evaluar esa información? Es decir, hay campo suficiente para pensar que obviamente esto que se ha venido a llamar alfabetización en medios e información tiene un interés específico para los sistemas educativos, tiene un interés específico para los sistemas bibliotecarios, en fin, y lo dejo ahí. O sea, ¿por qué existe esa doble vía? ¿Por qué estamos creando en torno a lo digital una valoración, por ejemplo, de un entorno como la Wikipedia, y los chicos inmediatamente aprenden a referenciar cuando en el fondo, a partir de ahí, están construyendo conocimiento? Lo dejo ahí. Muchas gracias, Inés, por esta primera reflexión que nos abre a otra serie de cuestiones, ¿no? Evidentemente, sobre este entorno. Florencia, en vuestro Centro de Desarrollo Cultural en Peñaranda de Bracamonte, entremezcláis fomento a la lectura, nuevas tecnologías y también un importante componente social. La lectura social se ha convertido en uno de los elementos más relevantes ligados a la lectura en la era digital, y además vosotros tenéis algún proyecto sui generis en ese ámbito también de lectura social. ¿Consideras que el fenómeno es realmente efectivo en el fomento de la lectura? Y por otra parte, ¿cuánto de social crees que tiene esa lectura social en las plataformas que existen actualmente en el mercado? Ahí vosotros tenéis un punto de vista desde vuestro proyecto propio. Ahí es donde está realmente el problema. No existe lectura social por el simple hecho de poner en marcha una red social, un software o una plataforma o un entorno virtual donde se intenta propiciar esa lectura social. Y tampoco es lectura social, muchas de las veces que hablamos de lectura social no nos estamos realmente refiriendo a una verdadera lectura social. La lectura social supone un entorno virtual, que digo que puede ser una plataforma, un software, una red social, un Facebook, sin ir más lejos, el Facebook, que permita crear una comunidad virtual que facilite la comunicación y la conversación. ¿Qué ocurre? Con la mayoría, por no decir casi todas las plataformas sociales, como decía, léase unas u otras, bien las plataformas que te permiten el acceso al texto completo o que no te lo permiten, o bien un Facebook o bien un blog. Pues que realmente no existe conversación. La comunicación es fática. Lo que se cuenta es me gusta, no me gusta. La participación es muy, muy escasa porque realmente es difícil conseguir que en un entorno virtual participemos. Si es que nos pasa a muchos, pasa también en los cursos en línea. Entonces, lo realmente importante es, y también entro un poco con lo que decía Inés, no son las herramientas, no es lo que podamos ofrecer, sino es la formación, que en el caso de las aulas está garantizada porque hay un acompañamiento o debe haber un acompañamiento por parte del profesor, pero en el caso de las bibliotecas es muy necesaria. Me da igual que sean nativos digitales, que sean personas que tengan 70 años, incluso nosotros, los bibliotecarios o los propios profesores. Hablo desde el punto de vista bibliotecario, que es el que conozco. Somos los primeros que necesitamos una formación en habilidades tecnológicas, incluso digo y repito, los nativos digitales. El nativo digital no es por arte de magia, por muy joven que sea, por muy capacitado que sea, un lector digital y menos un lector social. De esa manera, nosotros necesitamos la formación y también necesitamos esa formación, léase acompañamiento, léase dinamización, léase como se quiera, dependiendo un poco del entorno. Y hay que realizar un seguimiento muy intenso. La lectura social supone una implicación mayor tanto para el lector como para el mediador, el facilitador, el dinamizador, el bibliotecario, el profesor. Y es posible porque nosotros lo hemos demostrado. Hemos trabajado con público, con lectores desde los 9 hasta los 80 años. Y no exagero porque los hemos tenido. Se puede conseguir que un nativo digital vea un iPad no solo como un divertimento, sino como un dispositivo que facilita, favorece
y permite una lectura diferente a la lectura en papel. Se puede conseguir que un lector de 80 años que en su vida ha visto un dispositivo consiga manejar ese dispositivo y consiga conversar. ¿Pero por qué? Porque se facilita no solamente las herramientas, sino la formación, el acompañamiento y sobre todo la motivación. ¿Por qué me voy a poner yo a leer ahora en un dispositivo cuando toda la vida he leído en papel? Bueno, pues porque la virtualidad, la gamificación, el zapping hipertextual, la comunicación superando los parámetros temporales y espaciales, todo eso facilita una serie de, sobre todo yo hablaría efectos también sensoriales, porque podemos decir lo virtual es frío, no. La palabra hay que acompañarla y hay que ponerle un trabajo extra para que lo que tú escribas, para lo que tú comuniques, llegue realmente a motivar a las personas. Entonces tenemos realmente unos desafíos mucho mayores cuando introducimos la tecnología. La tecnología, digámoslo claramente, nos puede dar más trabajo, pero también nos puede dar muchas satisfacciones, porque estamos hablando de una lectura compartida, pero una verdadera lectura compartida a la que se llega además conversando, con una conversación reflexiva y no solamente lo que podemos encontrar ahora mismo, pues no voy a citar ninguna plataforma, pero las plataformas sociales, si entráis, pues veis, nosotros damos un curso online sobre clubes de lectura en línea. Entonces, uno de los ejercicios que ponemos a los alumnos es una serie de plataformas que entren y valoren. Y la mayoría de los comentarios es: no hay participación, no he encontrado ninguna comunidad, realmente. Entonces te das cuenta de que realmente no hay verdadera lectura social. Y puede haberla, tanto por parte de las aulas como por parte de las salas de lectura, y creo que ahí está uno de los grandes valores añadidos de las bibliotecas en este mundo digital. Las bibliotecas muchas veces tiritamos no de frío, sino de temor, porque ¿qué va a pasar con nosotras si se sigue expandiendo la lectura digital, si el préstamo se hace digital? ¿Qué vamos a hacer con los espacios de la biblioteca? Bueno, eso es otro tema que no vamos a entrar, pero tenemos unas posibilidades y un poder que no lo tiene ninguna plataforma social, que son comerciales, que es lógico por otra parte. Entonces, hago un llamamiento, si estas plataformas sociales quieren dinamizarlos, que nos llamen a los bibliotecarios, que se los dinamizamos y hacemos e intentamos conseguir la lectura social. No es fácil, pero es posible, porque el proyecto que sabéis que hemos realizado de Territorio ebook, hemos trabajado pues desde dinamizar a los chavales desde un blog, hemos hecho clubes de lectura a través de Facebook, de Twitter y de plataformas. O sea, sé de lo que estoy hablando en el sentido de que lo hemos palpado y no es teoría ni estudios más o menos teóricos. Ahí lo dejo. La lectura social está muy expandida, pero no es la verdadera lectura social y tenemos mucho trabajo por delante. Muchas gracias, Florencia, por la reflexión y además por plantear ese binomio entre lo digital y las bibliotecas, porque tenemos muchos bibliotecarios hoy, tanto de bibliotecas escolares como de bibliotecas públicas, acompañándonos, que seguro que se han visto confortados por ese binomio que acabas de plantear. O asustados, no sé. Francis, la Biblioteca Miguel de Cervantes fue para mí, como seguramente para muchos de los que hoy aquí nos acompañan, la primera fuente digital de la que beber en cuanto a obras hispánicas. No en vano lleváis en funcionamiento desde el año 1999, precisamente el año en el que yo finalmente pude adquirir mi primer ordenador portátil y accedía feliz a vuestra biblioteca. En las obras digitales, en el tiempo presente, la apariencia o el formato sigue buscando la semejanza con el formato en papel al que venimos todos estando acostumbrados.
Pero tú, ¿cómo ves el futuro en ese sentido? ¿Crees que nos ofrecerá un libro digital realmente nacido digital, con otros elementos que lo acompañen y que no sean los habituales, y no como esa reproducción que tenemos a fecha de hoy, que no es una digitalización, pero que está próxima a serlo, de lo que es el libro en papel? Es decir, concebido y pensado digitalmente desde su tipografía, sus ilustraciones, su uso y otra serie de componentes, ¿cómo ves que podría ser ese libro digital a futuro? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Primero, antes de todo, quiero decir que yo no debería de estar aquí, sino el profesor Llorens, que es un especialista, director del portal de literatura infantil y juvenil de la Cervantes, que no ha podido asistir, pero yo estoy encantado y intentaré defenderme como pueda, y lástima decepcionar a quienes esperaban a Llorens. Dicho esto, bueno, habéis dicho cosas interesantísimas, desde la introducción de Mar sobre que ahora tal vez se lee más que nunca, o la lectura está más presente en la cotidianidad que nunca, de otra manera, o sea, leemos al levantarnos, leemos al acostarnos, ¿no? Y entre medias. El principio de incertidumbre que citabas, la incertidumbre, aparte del principio físico de la incertidumbre, ¿no? Es una gran generadora de inquietud. Vivimos en un momento de gran incertidumbre y estamos todos muy inquietos, pero la inquietud tiene un doble significado, la del miedo y la de las ganas de hacer cosas. Todos tenemos inquietudes por necesidad de ser innovadores, creativos, al menos de reflexionar sobre el momento en el que vivimos. Este momento es interesantísimo. Probablemente la aceleración de acontecimientos que la historia, la tecnología, que el devenir nos ha llevado, pues no sé si nos conduce al apocalipsis, yo creo que no, pero sí a que pasan muchas cosas en muy poco tiempo. Ese acortamiento al que se refería Inés también, en sentido vital, pero nos permite vivir 7 vidas en una. Hay tanto cambio que disfrutamos de lo que antes una persona de no hace mucho, de 150 años, que nacía en su pueblo, moría en su pueblo y se dedicaba a la tarea que habían ejercido sus abuelos. Por eso muchas veces cuando nos preguntamos ¿en qué época vivirías de la historia? Pues yo elegiría esta, por no hablar del futuro, ¿no? Y luego, en cuanto a la lectura social, la lectura siempre ha sido una actividad íntima, que a veces se comparte. Entonces hay que ver en qué modo la tecnología puede promover nuevas formas de compartir también el acto de la lectura. Dicho lo cual, para mí la irrupción de la biblioteca digital Cervantes también supuso, desde el punto de vista personal, todo un hito y una gran sorpresa, gratísima. No fue la primera biblioteca en español, la primera biblioteca virtual, y una de las 3 o 4 primeras del mundo, como ocurrió con la proliferación o la eclosión de las universidades en el siglo XIII, ¿no? O sea que prácticamente todas surgieron a la vez. Y yo entonces era profesor en Estocolmo, en la Universidad de Estocolmo, y un colega colombiano me dijo: Francis, ¿has visto esto? En un viejo, fíjate, viejo, de hace 16 años, un viejo monitor. Y claro, me enseñó la Celestina en PDF y casi me desmayo. Dios mío, ¿qué es esto? El futuro ya está aquí, la moda juvenil. Y bueno, de ahí, imaginaos lo que ha ocurrido en 16 años. En 16 años, en lo digital, es como en 1600 en lo analógico. O sea, ya ni reconocemos. Y ahí quiero también hacer observar que si hay algo que distingue al ser humano es su capacidad de acomodarse al entorno de un modo velocísimo. Por eso la diferencia vital o la diferencia esencial entre el nativo digital y el emigrante digital, ¿no?, que llegamos al nuevo mundo, pues tal vez no es tanta. Aquí estamos acostumbrados en el debate sobre lo digital, no solo sobre el libro digital, sino en general sobre el fenómeno digital, a poner énfasis en la diferencia, en lo que distingue a todo el mundo digital y los que han nacido o ya todos vivimos en lo digital de lo anterior. Recuerdo hace tiempo que me preguntaban que en qué se diferencian esencialmente también mi generación, nacidos en los 60, con las de mis hijos que han nacido en varias y siguen naciendo. O sea, tengo hijos en
Pero es curioso porque me transforma en un observador de estas nuevas generaciones, de los nativos digitales, de los millennials, de todos. Lo hago por un interés antropológico, ¿no? Lo de tener hijos. Eso sí, me condena a ir a la cabalgata hasta el año 3000, ¿no? Bueno, entonces, en realidad nosotros que ya nacimos en una época de paz y de prosperidad y de un desarrollo tecnológico importante después de la Segunda Guerra Mundial, yo encontraba muy pocas diferencias esenciales. Tal vez conseguía aislar una variable que era que mis hijos nativos digitales apenas tienen en su día espacios de desconexión, que nosotros sí teníamos. O sea, yo después de darle muchas vueltas para formular ese artículo vi que ellos carecen de espacios de desconexión. Con lo cual, desde el punto de vista de la lectura, ellos llevan su libro puesto. Imaginaos que siempre, a no ser que fueras un niño muy lector, con gafas, como yo era, pues no iba con la enciclopedia puesta. A veces sí, a ratos, ¿no? Otras veces el balón, el libro, todo. Pero ellos van con... Además, la tecnología tiende a concentrar todo en un único dispositivo. Es decir, ya se rechaza el llevar la cámara digital, la tableta, el portátil, en casa el de sobremesa, el móvil. No, ya es un móvil en el que está el lector, el comunicador y el libro. O sea, el comunicador en redes y el dispositivo. Ahora bien, toda esta base tecnológica, toda esta realidad tecnológica nos invita a pensar que va a haber productos de lectura, para que veas que vuelvo al carril. Va a haber productos de lectura específicos. Bueno, evidentemente. Ahora bien, la lectura proviene de un sustrato que no se ha modificado. La lectura en sentido estricto. Y es el paso de la tradición oral al alfabeto, a la escritura. La lectura es el elemento en la línea temporal que sucede a la escritura. Bueno, el huevo, la gallina, nos entendemos. La lectura de papiros, la de libros o la de libros electrónicos se basa en la letra. O sea que tampoco nos vamos a volver locos. Ahora bien, que eclosionen nuevos géneros, aprovechando nuevas dinámicas, nuevas plataformas y herramientas tecnológicas y nuevas realidades sociales y nuevos intereses. Bueno, la novela moderna surge prácticamente aquí, en Castilla, ¿no? El teatro igual, subgéneros, el ensayo, pues con Montaigne, en fin, la introducción del elemento romántico de un modo más intenso en la lectura infantil y juvenil es un fenómeno relativamente reciente. O sea, pasamos de los libros de los 5 a Crepúsculo. Y eso, o sea, hay un punto... O sea, y aún así, el hipertexto, bueno, todo esto que es de lo que se debate ahí porque ya está aquí, pues el hipertexto, el multimedia, pero no olvidemos el sustrato básico que es la letra. Si no, hablaremos de otra cosa, no de lectura, de percepción. De percepción, que bueno, en el fondo somos personas en el mundo que percibimos. Pero fijémonos en un ejemplo. No todos los días surge un arte nuevo. Pocas veces. El último gran arte nuevo que surgió prácticamente o sea, que fusionando géneros, pero promovido por la tecnología, es el cine. El cine surge como un arte nuevo. La televisión, de hecho, es una derivada del cine. O sea, el cine es algo verdaderamente revolucionario, que obliga a la creación de un lenguaje propio. Pero el cine, cuando empieza, es la proyección de los hermanos Lumière de la entrada en la estación. O sea, era todo muy básico. Luego pasaron muchos años en los que se va creando ese lenguaje, luego irrumpe lo sonoro, que es otra nueva transformación, luego la televisión, pero lo audiovisual viene el cine. No todos los días. En la música, la grabación y la reproducción no suponen la misma revolución.
La revolución en la música y en el lenguaje musical no viene de grabar en un disco de pizarra o en un hilo magnético o en formatos ahora prácticamente del Pleistoceno, como decía el moderador de la anterior mesa. Porque lo que se hace es trasladar el sonido ejecutado en vivo a un formato que permite reproducirlo. Pero es lo mismo, es como trasladar la Celestina a un PDF o a un iPad. Sí, ahí le has dado en la clave a este debate, y es que efectivamente no estamos hablando de contenido, sino de continente para la lectura. Pero fijaos, y ya concluyo, ¿cuándo supone en el lenguaje musical y en el contenido la revolución que se produce en la música? Cuando se empieza a grabar en multipista y surge la síntesis sonora a través de los primeros sintetizadores en los años 30 y la música electrónica. Te hablo de música culta, no de los DJs, aunque es lo mismo. O sea, te hablo de Stockhausen, de la escuela posterior a la escuela de Viena, o sea, de la gente que empieza a enchufar cosas. Y luego a la grabación multipista, el Sgt. Pepper de los Beatles, que es una revolución en 4 pistas a finales de los 60. Bueno, ahí lo que se toca ya no es lo mismo que lo que se graba. O sea, se construye. Entonces, tengamos un poco de paciencia porque el multipista y la música electrónica llegará a la literatura. Muchas gracias por esa aportación de la nueva relación, ¿no?, entre el contenido y el continente. Ya veremos, hay mucha incertidumbre. Estaremos pendientes para ver si tu profecía se cumple en ese sentido. Leandro, reflexionando en el ámbito educativo, ¿consideras que puede ser la tecnología una herramienta para formar lectores más reflexivos? En el ámbito de las bibliotecas públicas, muchos de los bibliotecarios que hoy nos acompañan utilizan precisamente la tecnología para fomentar la lectura principalmente juvenil. Y en nuestras bibliotecas contamos, por ejemplo, con aparte de otras iniciativas, con clubes de lectura digital, como anteriormente mencionaba también Florencia. Y en cuanto al ámbito educativo, en cuanto a los maestros, ¿consideras también relevante esa incorporación de la tecnología en el aula y más allá, en la sala de lectura, para dar posibilidad a esos jóvenes lectores de escuchar otras voces, de conocer otros puntos de vista y de contrastar, por ejemplo, y también aludía antes Inés, a lo que dice el texto, a lo que dice el profesor, con lo que pueda decir Google o con lo que pueda decir Wikipedia? Qué buena pregunta. ¿Cuántos profesores y maestros hay aquí? Casi todos. Pues venga, os voy a pasar el pinganillo y vamos a contestar. Porque realmente es así. Es decir, los profesores deben de estar en la línea del progreso. Los profesores deben de trabajar a modo tradicional. Contestando a tu pregunta, ¿puede ser la tecnología una herramienta? ¿Qué es la tecnología para el maestro? Una herramienta para que nuestro profesorado, para que nuestro alumnado adquiera las competencias que nosotros les queremos transmitir para que puedan desenvolverse en nuestra sociedad. Ese es el objetivo. Por lo tanto, para nosotros es una herramienta. Por lo tanto, sí a todo. Por supuesto, sí que tenemos que saber cómo funciona como decía Inés, cómo funciona nuestro alumnado cuando se mete en Internet para buscar la información, qué vericuetos sigue, cómo lo realiza. ¿Debemos de enseñarle a eso? Sí, evidentemente. Tenemos que, de la misma manera que tradicionalmente Emilio Sánchez dio unas pautas fabulosas sobre comprensión lectora, que es una autoridad de la Universidad de Salamanca, tenemos que reconocer que la lectura digital es otra cosa. Y tenemos que dar pautas a este alumnado, a nuestro alumnado, para que trabaje en esa línea, para que la lectura digital le sirva para desarrollar todas esas competencias. Solamente voy a leer una definición, os lo prometo, porque la verdad es que, claro, cuando yo estaba aquí, Francis decía que no tenía que estar aquí. Yo sí que no tenía que estar aquí, porque realmente los expertos sois vosotros. Pero nosotros, dentro de la Dirección General de Innovación y Equidad Educativa, en el Servicio de Supervisión de Programas, Calidad y Evaluación, se fija, se desarrolla, se potencia el plan de lectura. Aquí se creó y se lanzó a toda la comunidad.
De tal manera que nosotros tenemos coordinadores en todas las direcciones provinciales que intentan potenciar ese plan. Y este plan nace en el 2005, 2006, pero evidentemente todo está transformándose a tal velocidad que nuestro plan quedó obsoleto totalmente. ¿Por qué? Porque no contemplaba el tema de la lectura digital, para nada. Es algo que es lógico. Tenemos que transformarnos, tenemos que intentar superar esto y utilizar las herramientas que ponen a nuestras manos la tecnología. ¿Por qué? Porque es lógico, es la sociedad la que nos va empujando. El otro día estaba hablando con un miembro de Santillana que introduce los libros digitales en los colegios, en los centros, y entonces evidentemente hay unos profesores que se pueden llamar nativos digitales, que no tienen tanto problema como nosotros los profesores, que tenemos que formarnos y actualizarnos en toda esta. Y van de la mano, es decir, porque me decía este técnico de Santillana, dice, no, pero es que nosotros les ayudamos. Y una vez que les ayudamos y que infligimos o les damos esa motivación, esas ganas de aprender al propio profesorado, y empieza a aprender cómo utilizar esta herramienta, es fabuloso. A lo largo de todos estos 2 días me ha hecho mucha gracia porque prácticamente esta mesa se ha ido elaborando a lo largo del día de ayer con todos los intervinientes y a lo largo de hoy, porque se ha dicho muchísimas cosas relacionadas con las nuevas tecnologías, unos a favor, otros no tanto, pero todos resignándonos a que la evolución sigue su camino. No podemos, por lo tanto, tenemos que ir paralelo, tenemos que trabajar en esta línea. Decían, despertar la curiosidad por aprender, para aprender a enseñarles a buscar la información diferente, relevante de la no relevante, que puedan significar. Hay muchas maneras de leer y todas buenas. Lectura en voz alta, lectura como algo valioso pero arduo. La lectura debe ser silencio, concentración, compartir. Las redes sociales, es verdad. Yo tengo la sensación, por ejemplo, yo tengo 2 hijos. Tengo un chaval de 20 y tantos, una chiquita de 16, de 17, y tengo la sensación a veces que me comunico con el de 23 como en el Twitter. ¿Qué tal estás? Bien. ¿La comida? Me gusta. ¿La comida? No me gusta. O sea que te contesta. A veces me contesta con una interrogación, a veces con una admiración y a veces no contesta. Eso es la comunicación fática que te decía yo. Esa es la comunicación enfática. En cambio, la pequeña de 16 está empezando a descubrir ahora los libros, de tal manera que no quiere el ebook, no quiere. El mayor solo se comunica con un aparato. Se comunica con un aparato, obtiene la información del aparato, lee en el aparato, se levanta, le levanta el aparato, le cuesta el aparato. Quiere decir que es libre. Entonces, nosotros tenemos que vivir ajenos a esa circunstancia. Un buen maestro es el que se adapta a las características de su alumnado para intentar enseñarle el máximo posible dentro de sus posibilidades. Los maestros lo tienen muy claro, yo creo que lo tienen muy claro, y es velar porque su alumnado adquiera el máximo de sus competencias. Y lo tienen que hacer de la mejor manera posible. Y no podemos estar al margen de estas tecnologías. Tenemos que ir paralelas. Pero no tenemos que descartar lo tradicional por lo moderno, lo analógico por lo digital. Tenemos que compartir, complementar. Tenemos que trabajar a nivel formativo por intentar que estas tecnologías nos sean útiles. No todo lo contrario. Y la única manera de hacerlo es implementar un plan de lectura que contemple el tema de la lectura digital para dar herramientas tanto a nuestro profesorado como a nuestro alumnado para utilizarlas para desarrollarse dentro de su personalidad, etcétera, etcétera. Esa es un poco la idea. Por lo tanto, sí, rotundamente. Fijaros que lo que yo os quería leer es la definición de lectura digital. Todo el mundo lo sabe, seguro, pero bueno, por si acaso. Extensión diferenciada de la lectura tradicional o impresa al estar mediatizada principalmente por la naturaleza del soporte y el grado de interacción con este.
Los entornos digitales requieren del lector nuevas estrategias personales de búsqueda, selección, valoración, interacción para lograr la comprensión lectora. Por lo tanto, nuestro plan tiene que dar el paso para utilizar formatos diferentes, soportes diferentes, tipologías textuales para adquirir esa alfabetización mediática e informacional que nosotros estamos obligados a transmitir a nuestro alumno para que sepa manejarse en esta sociedad tan masificada, con tanta documentación, nos están agobiando. Me hizo mucha gracia el otro día en la última mesa el ponente de Zamora, ¿no? Porque dice, pero si es que nos estáis agobiando, y dice, porque nosotros ahora estamos hablando tranquilamente y de repente hay unas imágenes ahí que nos están clavando, etcétera, etcétera, etcétera. Y si visteis en la presentación primera con Impro Madrid, hubo un acto, el último acto del que hizo el rap y que hacía 3 cosas a la vez. O sea, estaba haciendo el cubo de Rubik, además el rap. Bueno, esto es impresionante. Bueno, pues es un ejemplo. Pero realmente nuestros hijos muchas veces hacen muchas cosas a la vez y nosotros somos capaces de hacer 1 o 2 como mucho. Y les estamos exigiendo que hagan lo que nosotros hacemos cuando realmente pueden hacer más cosas a la vez. Es verdad, tenemos que adaptarnos, pero nosotros también tenemos que adaptarnos un poco a la dinámica de adquisición de competencias que necesita ese alumno. Gracias, Leandro, por ese punto de vista educativo, donde efectivamente la tarea es mucho más compleja en el ámbito de la lectura digital ligada a la información, a la que anteriormente Inés apuntaba, que a la vinculada a la literatura tradicional, donde en el primer ámbito, en el de la información, esa interacción de búsqueda y además de búsqueda correcta necesita sin duda alguna una formación y una orientación muy importante. Ahora, recopilando todas las aportaciones que habéis realizado y a modo de conclusión final, quiero lanzaros una última pregunta compartida para todos vosotros, para que deis una visión rápida, fugaz, casi a modo de conclusión. ¿Creéis que puede ser el libro digital, que pueden ser las redes sociales, que puede ser, en definitiva, la lectura digital, que en esta conversación nos ha unido, una vía para incentivar a los más pequeños a leer, que es lo que busca este festival? Si os parece, hacemos la intervención en el sentido opuesto. Leandro, por favor. Yo, si queréis, empiezo y es que me ha hecho mucha gracia cuando estaban entrevistando a Inés, o a Florencia, no me acuerdo ya. Estaba el entrevistador, que supongo que estará aquí, el periodista, ¿no? Y entonces estábamos hablando del ebook, ¿no? Claro, pues que es que el ebook, claro, es que no... el ebook no es más que eso, un PDF, bueno, pues ahí meten todo tal, y como mucho... Sí, de momento. Eso es lo que yo pensé, de momento. Porque decía, claro, si en el ebook estás viendo una novela de terror y de repente vas a pasar la página y te aparece un monstruo que te hace así, o estás hablando de un fantasma y te está explicando el fantasma a través de una imagen o un pequeño vídeo del fantasma y tal, quiero decir, ¿esa va a ser la tendencia? Yo creo que sí. Quiero decir, tenemos que ir adaptándonos y cada vez va a ser mucho más dinámico, mucho más interactivo, se van a mezclar diferentes herramientas, el ebook ya no va a ser el ebook, ahora hay dispositivos de otro tipo. Quiero decir que el objetivo es seguir avanzando en esa línea. Y entonces, bueno, pues yo creo que no podemos poner puertas al cielo, hay que ir adaptándose. Todos nos tenemos que ir adaptando a través de las evidencias. Como decía Inés, decía, ¿cómo funcionan los chavales? No lo podemos saber sin ver cómo funcionan. ¿Cómo lo podemos ver? Empíricamente. A lo mejor hay que hacer una evaluación de la lectura digital, no para ponerles una nota, porque nosotros contemplamos la evaluación siempre con un objetivo claro, y es el de mejorar, no para etiquetar. Para nosotros la evaluación sirve para detallar o concretar nuestras oportunidades de mejora. ¿Cómo funciona nuestro alumno? Es decir, ¿cómo realiza la lectura digital? Eso podría ser un... Y nosotros estamos trabajando en esa línea dentro de la Administración. Nos parece fundamental. ¿Cómo tenemos que hacer la formación a nuestro profesorado?
¿Se lo tenemos que imponer? ¿O tiene que fundamentarse en la motivación y en las ganas de utilizar diferentes herramientas para introducir nuevas metodologías que nos den más posibilidades de que el alumno enseñe o aprenda? Por lo tanto, yo creo que es algo inevitable, es a lo que tendemos. Gracias, Leandro. Tenemos, creo que por tiempo, que ir terminando, así que sí os pido esa brevedad, pero no queremos quedarnos sin vuestras conclusiones finales. Bueno, así que en una frase prácticamente, por favor, Francis. Los seres humanos contemporáneos, sobre todo los más jóvenes, son cyborg. Es decir, son mezclas entre orgánico y tecnológico. Si tú le quitas a un niño un móvil... Bueno, aquí supongo que nadie... O sea, todos los presentes tienen móvil. Todos. Y si no, si hay alguno, es una persona extravagante. Un friki. Y si alguien se lo ha olvidado en casa, está inquieto. Ayer había en la parte de Booktuber, salían chavales aquí para ser entrevistados y entonces estaban nerviosos, dispersos un poco, hasta que les enseñaron cómo manejar el editor y se quedaron hipnotizados. Pero no solo los más jóvenes, todos somos muy sensibles a una pantalla. Cuando en una presentación alguien pone un pantallazo con un PowerPoint, la gente deja de mirar al ponente. Mira al pan. Si en una comida hay una tele puesta, aunque no se esté viendo, la gente se distrae. También nosotros. El hecho, para resumir, el hecho de que la tecnología y el soporte digital para la lectura consideremos que es algo irreversible. Hasta el punto que se puede decir que algo es irreversible en este mundo. Es irreversible. Así que más vale que nos apliquemos para fomentar la lectura, que es algo que es un poco independiente de lo digital, la lectura, pero sabiendo que el soporte es... Lo que más echa de menos un niño en el aula, durante la clase, no es salir al recreo, es que no le dejen mirar al móvil. Gracias, Francis. Florencia, tu frase a modo de conclusión. Yo quiero hacer un llamamiento tanto a los profesores como a los bibliotecarios. Estad tranquilos y bajemos el nivel de incertidumbre. ¿Por qué? Porque los problemas de alfabetización informacional son los mismos que han tenido siempre los chavales cuando manejaban las enciclopedias. Porque cuando lleguemos al libro electrónico concebido como tal, cambiaremos nuestros rituales de lectura. Porque, queramos o no, acabamos todos migrando hacia la lectura digital. Y porque leemos para compartir. Por eso está asegurada la lectura social. Gracias, Florencia. E Inés, la conclusión final, por favor. Bueno, hay una experta francesa que dice una cosa bonita y es que realmente el libro digital, ahora ya estamos hablando del libro digital, está en su primera infancia. Y esa primera infancia para nosotros que estamos trabajando en ese entorno es estimulante, es interesante porque nos queda algo por construir. Pero también es verdad, yo creo que, y pensando también en los productos para niños y jóvenes, el oportunismo digital a veces nos hace difícil distinguir la verdadera innovación. De tu pregunta es, ¿se van a motivar más, se van a interesar más la lectura por el hecho de que sea digital? Y si esa pregunta está formulada entre sí y no, yo digo sí o no, pero ¿por qué? ¿No? O sea, ¿qué es lo que tiene lo digital que verdaderamente nos propone a un lector nuevo? Entonces, si miramos las noticias de estos últimos días, no sé si habéis visto que ha salido la nueva plataforma de Amazon, que se llama Rapids. Rapids es un nuevo formato donde se trabaja en un contexto conversacional, es decir, es tipo Twitter, ¿no? Entonces, son conversaciones. Eso, frente a algunas obras maravillosas que se están produciendo con nuevos equipos creativos, que de verdad están integrando nuevas ideas como, por ejemplo, técnicos de sonido. Es decir, cómo crear narración por medio de elementos de sonido. Y el otro día leía una entrevista con un experto en sonido que decía, bueno, yo estoy utilizando el sonido fuera del marco de la pantalla. De tal manera que el lector tiene que utilizar como un elemento anticipatorio para el relato. Entonces, eso es innovación. Y eso supone la creación de un nuevo lector. Y también supone la creación de un nuevo, voy a utilizar una palabra que Clara Budnik odia, que es mediador, pero bueno, somos el conjunto de profesionales que estamos
en esto de la formación de los futuros lectores. Así, yo también soy muy optimista, pero también creo que hay algo que tenemos que saber distinguir, que hay que saber mirar y saber ver realmente dentro de este oportunismo de lo digital, esto que suena tan bien, donde está de verdad la verdadera innovación. Ese es para mí el mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias a todos vosotros por estas reflexiones, por estas aportaciones que se quedan flotando en la sala y también en las mentes de todos los que estamos aquí. Muchas gracias por vuestra asistencia.